Bueno, entonces vamos a empezar a ver nuestras unidades de aprendizaje. Vamos a empezar con la número 1, que es identificación de la biología como una ciencia con vida propia. Bueno, para empezar, en la actividad vamos a empezar a hacer en su libreta una lluvia de ideas. Entonces, quiero que me hagan una lluvia de ideas donde me digan qué es lo que ustedes piensan que es la ciencia. Y otra lluvia de ideas donde me digan qué es el pensamiento científico. Bueno, una vez que ya acaben de hacer su lluvia de ideas en su libreta y en su hoja de máquina, empiezan a ver pues el resto del video. Esto también se les va a poner en la plataforma porque va a contar como actividad. Bueno, vamos a empezar. Ya que hicieron su lluvia de ideas, vamos a ver qué es ciencia. Bueno, pues la ciencia deriva del latín scire, que significa saber o conocer, y en griego su equivalente es el arte de saber. ¿Ok? Entonces, se va a denominar ciencia a todo el conocimiento o saber constitutivo mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Es decir, la ciencia siempre tiene que tener un sistema y debe de llevar un método. Si esto que nosotros creemos es ciencia, no lleva un método científico o no lleva un pensamiento científico o un sistema, entonces pues es simple y sencillamente un chisme, es una suposición, pero no es ciencia. Entonces, la ciencia también es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables. ¿Qué significa que sea acumulativa? Es decir, la ciencia es una serie de conocimiento que se va acumulando con el tiempo, desde los primeros científicos hasta ahorita. Entonces, esto ya es como lo que conocemos como antecedentes. Entonces, para nosotros poder hacer ciencia, tenemos que utilizar estos antecedentes o esta información acumulada que hemos tenido a lo largo de los años. Tiene que ser metódica, debe de tener un método, y estos métodos debe de tener sus pasos, y es provisional. ¿Qué significa? Que no siempre lo que se crea como científico o lo que se tenga como teoría o postulado va a ser siempre eso. Siempre va a llegar un nuevo científico que lo va a poner en duda, y esto pues se va a modificar, y va a venir otra teoría y va a venir otra ley de la que se va a utilizar, ¿no? Es producto de una investigación científica. Siempre debe haber una investigación para que sea considerado ciencia. Si no hay una investigación y no es comprobable, no es ciencia. Y tiene que ser concerniente a una determinada área de objetos y fenómenos. Es decir, por ejemplo, tiene que ser del área de salud, del área biológica. También hay ciencias naturales, hay ciencias exactas, entonces tiene que ser de una determinada área. Y siempre obviamente los científicos siempre están observando los fenómenos que existen a nuestro alrededor. Bueno, ¿cuáles son las características de la ciencia? Como ya dije, tiene que ser sistemática. Es decir, los elementos que la integran se encuentran estructurados en una relación íntima unos con otros. Debe de haber un sistema. Si no hay un sistema, no es ciencia. Tiene que ser acumulativa. Es decir, se va a servir de todos los conocimientos que se han logrado en diferentes épocas y lugares. Por lo cual siempre es necesario que se reinvente continuamente. Es metódica, va a necesitar un proceso ordenado, va a necesitar un método científico. Y es provisional, siempre va a estar en constante cambio. Es decir, lo que se dice a lo mejor hoy, para una semana va a cambiar. ¿Por qué? Porque los científicos están cada día innovándose y buscando más información. No es permanente y no siempre es definitiva. Lo que se cree hoy o lo que se dijo hoy de cierto fenómeno natural o de cierto fenómeno, puede ser que mañana ya no sea. Es comprobable, lo tenemos que comprobar. Nada de que en WhatsApp me dijeron que, no sé, que el dióxido de cloro termina o puede acabar con el COVID. Bueno, pero ¿quién te lo dijo? No, pues mi madrina. No, pues tu madrina no es científica y tu madrina no sigue un método científico.
tu padrino a lo mejor y no se fijó en una página que era científica, entonces pues es desechable. Entonces tiene que ser comprobable lo que nos diga. Yo lo que les recomiendo es que, y voy a insistir en el tema del COVID, es que si nos dan alguna sugerencia en algún grupo de WhatsApp, en los TikToks, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, hay que fijarnos que sean de páginas que sean conocidas y que sean fuentes confiables. Nunca hay que confiar en fuentes que no sean confiables. Normalmente TikTok no es una fuente confiable a menos que sea de una persona que sea profesional, y aún así siempre tenemos que poner en tela de juicio todo lo que nos digan. Así que tiene que ser comprobable y se tiene que poder verificar. ¿Qué es el pensamiento científico? Bueno, pues para hacer ciencia necesitamos tener un pensamiento científico. Es un modo de razonar y una capacidad mental de los seres humanos que se va a basar en el análisis de los fenómenos naturales, también los sociales, desde el punto de vista del método científico, mediante la observación, experimentación y resolución de problemas. Normalmente se basa en estos tres. Hay que observar el problema, hay que experimentar o volverlo a recrear, y también hay que resolverlo. ¿Cuáles son las características de este pensamiento científico? Tiene que ser objetivo y racional. No podemos poner nuestros sentimientos ni nuestra religión, porque entonces no es un pensamiento científico. Estoy metiendo cosas que no tienen nada que ver. Normalmente la ciencia siempre es racional. No se fija en la religión ni tampoco en los sentimientos, de si esto me va a hacer sentir mal o si me va a hacer sentir bien, no. Intenta obtener conclusiones respecto a leyes que gobiernan el universo independientemente de lo que aprecien los seres humanos. Es decir, yo no puedo decir, ay, es que cayó un rayo porque Diosito está enojado. No, aquí no importa Diosito. Aquí en la ciencia hay que ver por qué está pasando ese rayo, por qué cayó, cómo fue que cayó, qué lo formó. Entonces ese es el pensamiento científico, ¿ok? Nunca metemos sentimientos, nunca metemos moral, por decirlo así. La moral no está metida aquí en la ciencia, está metida la ética, pero no la moral. Y también lo que yo piense hay que dejarlo a un lado. Hay que tener como una mente en blanco cuando se habla de la ciencia, ¿ok? Y está padre porque vas descubriendo cosas. Demostrable y verificable. Las conclusiones científicas deben de ser universales y deben demostrarse empíricamente, siendo así válidas en el mundo entero y pudiendo comprobarse mediante la experiencia directa por experimentos o mediante una explicación, mediante argumentos lógicos y demostrables. Es decir, lo que yo descubro aquí en México tiene que llevar un sistema y tiene que llevar un proceso, el cual lo pueda recrear alguien de Canadá, lo pueda recrear alguien de Afganistán, lo pueda recrear alguien de Japón. Es decir, tengo que dejar todo bien ordenadito para que sea válido y que lo puedan comprobar mediante experimentos o mediante una explicación, ¿verdad? Sistematicidad y metodicidad. Debe de tener un método científico. El pensamiento científico se basa en el método científico. Se lleva mediante procesos ordenados, explicables, que paso a paso forman un sistema racional, empírico y analizable en cualquiera de sus elementos. Por ejemplo, el experimento debe poder replicarse tantas veces, nada de que la primera vez sí me salió, la segunda vez no, la tercera más o menos. No, hay que hacerlo para que nos salgan los resultados prácticamente iguales y para nosotros poderlo hacerlo verificable, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos a seguir para un descubrimiento científico? Bueno, estos son los pasos del método científico. Primero tengo que observar, hay que observar el fenómeno natural que ocurre. Por ejemplo, podría ser, no sé, ¿por qué las plantas de mi abuelita se mueren? Bueno, ¿por qué las plantas mías se mueren y las de mi abuelita no? Que es lo más común. Bueno, esa sería mi observación. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Qué hace mi abuelita que yo no hago? Mi hipótesis sería, no, pues mi abuelita las riega todos los días a cierta hora. Entonces probablemente mis plantas no crecen o se mueren. ¿Cuál es mi hipótesis? Las plantas no crecen porque no las riego a la misma hora o con la misma frecuencia que mi abuela. ¿Cuál es el experimento que ustedes harían? Pues simple y sencillamente lo que yo haría pues sería probar lo mismo que hace mi abuela, las regaría con la misma
cantidad de agua que la riega la abuela, en la misma frecuencia, las mismas horas, y a partir de estos experimentos que yo haga voy a sacar una conclusión. Pues la conclusión fue que el riego se debe hacer a determinado tiempo, que lo hace la abuela, como a las 7 de la mañana, y la tengo que regar cada tercer día. Esa sería mi conclusión. Y esto lo tengo que comunicar, los resultados. No, pues voy y le cuento a mi amiga, voy y le cuento a mi mamá, no sé. Bueno, en el caso de los científicos tienen que comunicar los resultados pues a ciertas páginas científicas, ¿verdad? No lo van a comunicar a la vecina. Entonces así es como se lleva aparte el método científico. Tiene 6 pasos: observación, preguntas, hipótesis, experimentos, análisis y conclusiones, y comunicar los resultados. Bueno, el método científico también tiene que llevar precisión y comunicabilidad. Siempre que se llega a una conclusión científica debe ser precisa, concreta y específica, y debe de ser entendible para todos. Si no es entendible para todos, entonces debemos de bajar un poquito nuestro lenguaje y hacer lo que sea entendible para la gente común. No solamente hay que dirigirnos hacia el ámbito científico, hay que dirigirse de científico hacia una persona, un ciudadana promedio, ¿verdad? Para que ellos también entiendan. Bueno, ya les había dicho de los pasos del método científico. Dijimos que eran 6: observación, preguntas, hipótesis, experimentos, análisis y conclusión, y comunicar los resultados. Les di un pequeño ejemplo, pero bueno, ahora vamos a ver los 4 principales. ¿Qué es una observación? Bueno, voy a observar. Observar es más allá de mirar. Hay que fijarse detalladamente lo que ocurre con nuestro fenómeno o con lo que llama nuestra atención, y esto va a dar pie a preguntas. ¿Cómo se inició? ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué está pasando? Y la segunda, esta serie de preguntas voy a sacar muchas ideas y va a dar pie a una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es un supuesto, es una suposición de la respuesta a esas preguntas. Es basada en las observaciones previas que se ofrece como explicación al fenómeno observado. Bueno, ya les dije, vamos a ver otro. Vamos a observar que mi celular, el fenómeno es que mi celular no funciona. Bueno, ¿por qué no funciona? Voy a empezar yo a observar. No, pues, ¿está cargado? No, pues sí está cargado. No sé, ¿se me cayó? No se me cayó. ¿Se mojó? No, tampoco se mojó. Entonces pues ahí voy viendo yo, ¿verdad? Esto ya lo estoy observando bien, lo analizo y todo. Bueno, voy a sacar una hipótesis? Pues ¿cuál es la hipótesis? No, pues que al celular tiene inflada la batería. ¿Ok? Entonces eso fue lo que yo vi. Entonces pues esto no funciona, entonces tiene un problema en la batería. Esa va a ser mi hipótesis. Mi celular no funciona porque la batería está inflada. Bueno, esa va a ser mi hipótesis. Entonces, ¿qué voy a hacer de experimentación? Pues bueno, la hipótesis, la suposición que yo tengo, la respuesta a estas preguntas, van a dar a una experimentación. Es decir, van a ser una serie de pasos que van a probarse con distintas observaciones controladas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es cambiarle la pila al celular, porque está muy inflado. Si el celular no sigue funcionando, entonces significa que es otra cosa. Entonces tengo que seguir probando y tengo que seguir haciendo más experimentos. Si es la pila y ya funciona el celular, pues hasta ahí se queda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Va a ser el resultado de esa experimentación. Bueno, entonces los experimentos van a producir los resultados que apoyan o refutan la hipótesis y se saca una conclusión. Bueno, pues mi resultado de la descomposición de mi celular es que pues la hipótesis no se rechaza, se aprueba, y entonces significa que mi celular no funcionaba porque la pila estaba inflada o estaba echada a perder. Y entonces se saca una conclusión, pues que la pila se infló porque a lo mejor a mí se me cayó en el baño, o yo qué sé.
Bueno, entonces esa va a ser mi conclusión, que es el resultado de lo que yo experimenté. Bueno, entonces ya dijimos que deben de hacer 6 pasos. Observación, se trata de mirar detenidamente acerca de lo que ocurre en un fenómeno. El planteamiento del problema son la serie de preguntas que van a ser de lo que yo observé del problema. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y cuál es la hipótesis? La hipótesis es la posible respuesta a ese planteamiento del problema. ¿Qué es la experimentación? Es una serie de pasos en situaciones controladas para recrear la situación o para recrear la solución a ese problema. Y el análisis de resultados es los resultados que arrojaron estos experimentos. Ese es su análisis, los vamos a analizar. La conclusión es la respuesta que yo saco de esos resultados, si se aprueba la hipótesis o la suposición que yo hice o no se aprueba. ¿Ok? Vamos bueno, les voy a dar otro ejemplo para que quede más claro. Voy a dejar un video para que ustedes vean cómo funciona el método científico. Y ahí ustedes me van a hacer la primera actividad. La primera actividad van a recrear ustedes de ese problema que viene ahí. Creo que es de un muchacho que se llama Juan, que le empezaron a salir unas manchitas rojas, y ustedes van a hacer una serie van a desarrollar el método científico. Me van a poner observación, no nomás me van a poner mirar las manchitas, no, o sea, va a ser algo más elaborado y más mejor redactado. Van a sacar planteamiento del problema, hipótesis, cómo experimentarían ustedes, y sus análisis de resultados y conclusiones. Es algo bien sencillito. Esto también lo voy a subir ahí en la plataforma para que lo hagan ustedes. Entonces esa sería su primera actividad. Y bueno, eso sería todo de nuestra unidad número 1. Entonces espero la tarea, espero la actividad y nos vemos pronto. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer saber, ya sea por Teams o por la plataforma. Yo voy a tratar de conectarme para solucionar problemas si en dado caso no pudieron conectarse en Teams y tuvieron que ver este video. Entonces hasta luego y que la pasen bien.